muchas gracias por la invitación a participar. Yo vengo de una disciplina un tanto distinta, pero que bueno, tiene sus vínculos a la hora del trabajo. Ya les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia. Ahí, como les comentaban en la presentación, ahí voy a compartir pantalla para un poco mostrar imágenes. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se está viendo. Sí, Bien. yo sí veo. Bien, bueno, ahí como les mencionaba, yo soy de una provincia al norte de Argentina. Disculpa, ¿puedes quitar el cuadrito emergente que aparece en la pantalla? Hay un cuadrito. Sí, ajá. ahí está. Listo, gracias. Bien. Bueno, como les comentaban ahí en la presentación, yo soy de la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, que esto es una provincia que, bueno, un poco para comentarles, en lo que fue la última dictadura militar, fue una de las provincias que más golpeada fue, o sea, donde más hay población desaparecida y donde el impacto en todo lo que es el ámbito más rural fue muy grande. Todas estas inquietudes fueron llevando a, bueno, un poco a tratar de conocer por qué había sido que en mi provincia había pasado de tal forma, qué había llevado a eso y un poco tratar de conocer también cómo había sido la dinámica de la represión de la dictadura. Es a partir de eso que, bueno, yo me empiezo a vincular con la población de uno de los poblados al sur de la provincia, que se llama Santa Lucía, que este fue un poblado que fue muy impactado por la dictadura y que a su vez había mucho silencio en contar lo que había pasado en esa zona. Entonces, a partir de eso empieza toda una serie de trabajos. Bueno, yo, ahí como mencionaba, soy doctora en arqueología, pero bueno, fui haciendo bastantes años de trabajo, ya más de 10 años, que se volcaron en distintas etapas de mi formación académica. Pero bueno, básicamente lo que hacían era buscar un poco, indagar qué había pasado en esa zona. Es a partir de esto que yo me vinculo, las primeras nexos con la población son con la gente que se nucleaba alrededor de una biblioteca popular, que alrededor de esa biblioteca había algunos sobrevivientes, digamos, de lo que había sido la dictadura, gente que había pasado, que había sido secuestrada y detenida en los centros clandestinos, pero después liberada, y que habían empezado a intentar hacer algo en el pueblo para rescatar esa memoria de lo que había sucedido. Entonces yo me vinculo en su primer momento con este agrupamiento. Bueno, ahí como les comentaba, la provincia de Tucumán, un poco para que tengan una noción de dónde queda al norte de la Argentina, acá en una de las provincias más chiquitas. Y la localidad que yo trabajo es un poco alejada de la capital se encuentra acá, es una población rural muy cercana a todo un ámbito muy selvático, lo cual eso hace a su historia. Para contarles brevemente, el pueblo se organiza alrededor de lo que era un ingenio azucarero, algo que también en Colombia hay mucho, y este pueblo también va a tener la particularidad que en la década del 70 va a tener la incursión de grupos guerrilleros y finalmente cuando ya se instala la dictadura se crea en donde había sido el ingenio un centro clandestino de detención. Esto para un poco tener un panorama de dónde era el lugar donde yo empecé a querer hacer mis investigaciones. Entonces ahí les comentaba que empieza todo un trabajo con esta gente nucleada alrededor de la biblioteca popular, principalmente obviamente mi trabajo tiene una gran parte antropológica, entonces hay todo un trabajo de recuperar las memorias y hacer trabajos de entrevistas, que bueno, acá un poco es una reunión que se hizo con ex detenidos en las instalaciones de esta biblioteca popular. Y una de las partes
también importante fue ir generando también entrevistas no solo en el poblado, sino también en lugares rurales cercanos a esto. Bueno, esto implicaba un desafío muy grande porque, bueno, también como investigadora mujer era adentrarme en un tema que generalmente venía siendo muy abordado por los hombres, pero además de meterse en una temática bastante compleja y ríspida, donde algo que prevalece en esta zona es mucho silencio, o sea, mucho tratar de olvidar y muy poco contar lo que sucedió. Entonces era yo, como mujer, adentrarme en esa realidad, bueno, tenía todo un impacto. Que en su primer momento tenía sus límites, pero que después también esta condición de ser mujer fue abriéndome algunas puertas para poder indagar por ahí sobre memorias que, en el caso de las mujeres, no les habían comentado a nadie. Igual esto fue después de mucho tiempo de trabajo, de haber generado esa confianza y ese nexo con la gente que permitió que se hicieran algunas entrevistas muy importantes, pero que justamente se habían podido hacer porque, bueno, veían una escucha mujer que podía, bueno, al menos comprender algo de lo que habían vivido. Y la parte más importante, que es la que acá trato de volcarle en relación a sus disciplinas, es, bueno, un rol muy importante que jugó el arte también para poder hacer, primero que se empiecen a conocer algunas cosas en el poblado, como yo les decía, un poblado que casi no habla de lo que sucedió en la década del 70, y también ese no hablar poder transmitir a las generaciones futuras, a los chicos, a los adolescentes. Entonces, a partir de la Biblioteca Popular, en nexo con otros, bueno, con otros profesionales, principalmente artistas plásticos, pero también músicos, la parte del teatro todavía está ahí en un desarrollo incipiente, pero bueno, a partir del arte se empezó a generar, a partir de la biblioteca, un espacio de talleres donde con distintas temáticas iban tocando algunos de los temas de lo que había sido lo que se había vivido en los 70. Estos dibujos son resultados de un taller que se hizo sobre todo con los niños, donde se empezaron a abordar temáticas, y generar este espacio fue muy importante porque a partir de este espacio y de los niños se pudo llegar a muchas familias y a que esas familias empiecen a contar sobre lo que había sucedido en sus propias, bueno, en sus propios núcleos familiares, y permitió, por ejemplo, que ese año, que fue en el año 2016, se hiciera la primera jornada donde se conmemoraba lo que nosotros acá en Argentina se hace mucho en las grandes ciudades, que es el Día de la Memoria, el 24 de marzo, recordando lo que fue el inicio de la dictadura el 24 de marzo de 1976. Entonces, a partir de nuclear esta gente en el taller, se fue organizando esta jornada, esta fotografía es de esa primera jornada, donde además bueno, como parte de la jornada se hicieron algunas actividades artísticas, hubo gente que leyó poesías, otros que hicieron su presentación musical, y también se instaló una especie como de recordatorio de algunos de los desaparecidos de esta localidad. Bueno, este grupo siguió trabajando, yo ahí también participando de estas actividades. Se hicieron, por ejemplo, todo un ciclo de cine debate, donde los ejes justamente que abordaban también tenían que ver con temáticas de los trabajadores rurales, los trabajadores vinculados al ingenio, y también con lo que había sucedido en la dictadura, que eso fue a lo largo de todo un año, y que fue también una tarea preparatoria hacia la organización de un festival muy grande que se hizo en esa localidad, donde grandes músicos, que incluso nacionales y de otros países, vinieron a participar. Y el eje del festival justamente era recuperar la memoria
de lo que había sucedido en este pueblo y obviamente también de los tantos desaparecidos que había en esta localidad. Bueno, acá una foto del trabajo, porque también se replicó ese mismo día del festival toda una serie de actividades durante todo el día y a la noche se hizo realmente el festival. Y durante todo ese día se hizo las jornadas de, bueno, distintos eventos musicales, artísticos y demás, hasta finalmente el festival a la noche. Estas actividades, bueno, si bien se centraron mucho en el año 2016, toda la cuestión artística se fue nucleando mucho alrededor de la Biblioteca Popular, que para distintas fechas, o sea, no solo ya el 24 de marzo, sino fue tomando distintos puntos claves de la historia del pueblo para hacer distintas jornadas de recuperación de la memoria. Por ejemplo, esta es una jornada que se hizo justamente recordando lo que fue el cierre del ingenio, que tuvo un impacto muy grande en la población de Santa Lucía, o sea, un impacto a nivel económico, social, y que es muy recordado. Bueno, parte de las actividades artísticas que se hicieron tenían como eje recuperar esa memoria. Entonces también en esa jornada distintos poetas del pueblo fueron leyendo sus poemas. Acá, bueno, se ve lo que es una presentación de baile. Acá, bueno, una presentación propia del folclore argentino, sobre todo del folclore del norte argentino. Y como les mencionaba, digamos, este núcleo y este vínculo con las ramas artísticas hizo que se impulsen un montón de instancias de recuperación de esa memoria histórica que tenía el pueblo y que estaba muy silenciada. Entre ellas, esta que yo tenía la foto al principio, por ejemplo, se reivindicó en una de las paredes del pueblo, y esto fue una jornada que también se hizo, se pintó la cara de Hilda Guerrero Molina, que ella era una activista, una esposa de un trabajador del ingenio, que en una de las huelgas ante el cierre del ingenio, bueno, fue asesinada. Y que durante muchos años su historia había quedado totalmente, bueno, enterrada, y a través de estas actividades, de estos acercamientos artísticos y también con distintos profesionales, se pudo ir recuperando esa historia, y finalmente la misma población nucleada alrededor de esta biblioteca popular decide reivindicar la figura de ella como una luchadora, y en una de las paredes del pueblo, bueno, pintan esta gigantografía de ella. Bueno, un poco para mostrarles un paneo de lo que fue el trabajo. Ahí veo si dejo de compartir. Y bueno, me interesaba mucho más que pudieran preguntar, bueno, qué tipo de interacción y demás tendrían para preguntar. Bueno, muchas gracias, Constanza. Entonces se abre el panel de preguntas para quienes quieran participar. Está abierto tanto para los estudiantes de la clase como para las personas que han llegado a visitarnos, las personas externas. Entonces, bueno, quedan abierta la posibilidad de las preguntas. ¿Cuál fue para ti en el momento en que pues iniciaste tu proyecto y los talleres, cuál fue como el mayor reto o como esa cosa que te impedía elaborarlos de la mejor manera, pues como el reto más importante, más fuerte? Y el reto más importante fue sin duda el inicio de esa vinculación con la población. Yo, bueno, soy de la ciudad de Tucumán, no soy oriunda de ese pueblo, entonces el primer nexo fue por ahí la parte más compleja, que era decir, bueno,
¿Qué hace una chica, porque yo era estudiante de la universidad, viniendo a indagar sobre una temática tan dolorosa y compleja? Entonces, esa primera etapa, esa primera línea fue la más difícil y que se fue saldando alrededor de generar mucha confianza con la población. O sea, primero de exponerle claramente cuáles eran mis intenciones, o sea, qué quería yo abordar, qué quería trabajar, por qué lo quería hacer, o sea, en relación a qué era lo que me motivaba, cuáles eran los objetivos. Y a partir de eso, generando un vínculo, sobre todo con la gente de la biblioteca popular, que también, bueno, ahí confluyó también con sus propios intereses de querer hacer algo sobre la temática. Entonces ahí, bueno, empezó todo un trabajo conjunto, después poco a poco se fue dando, por ejemplo, la presentación con los sobrevivientes y iniciar el trabajo de entrevista. Fue un trabajo que fue mucho más, mucho más lento y que llevó más tiempo, pero bueno, con los años se fue consolidando una relación y un vínculo tan de confianza que ya, por ejemplo, del núcleo inicial había otra gente que se fue acercando. O sea, un mismo sobreviviente decía, mira, yo conozco a tal, me gustaría que lo conozcas, que pudieras hacerle una entrevista, que conozcas su historia. Entonces, esa primera etapa sí fue la más compleja, pero que se fue saldando eso con mucho trabajo con la población, que me parece que es lo más importante a la hora de proyectarse, hacer nexo con la población. Lo primero es tener en claro que no es solo uno yendo, sino también qué quieren ellos de nosotros, digamos, como profesionales, qué se puede hacer en conjunto. Yo tengo una pregunta, Constanza. ¿Por qué vincular procesos artísticos o expresiones artísticas a una investigación que es de un campo de conocimiento diferente a las artes? Sin duda, para mí, porque claramente, o sea, todo lo que es las expresiones artísticas tocan mucho lo que es el aspecto de la sensibilidad de las personas. Y me parece que justamente también trabajar sobre estos temas toca una fibra muy sensible. Entonces me parece que es justamente un nexo muy importante poder a través del arte llegar a la investigación, o sea, a confluir con las investigaciones sobre esta temática. Me parece que por ahí amenizan en algún punto ciertos procesos. O sea, me parece que también el arte viabiliza que muchas veces sea más fácil o que se pueda enunciar de otra forma, bueno, aquello que es muy difícil hablarlo, que a partir del arte se puede, no sé, nosotros lo vimos con la cuestión del trabajo artístico con los chicos, a partir de los dibujos y de los que ellos iban generando, nos fueron contando historias de sus propias familias. Y a su vez, cuando llevaban esos dibujos a sus casas y les contaban cuál había sido la temática del día, iban generando, bueno, que estas cosas que no se hablaban se empiecen a hablar de otra forma. Entonces, para mí la cuestión artística, en este caso, fue clave también para poder generar estos espacios de poder hablar, como también de escucha misma de la población. Muchas gracias, Constanza. ¿Alguien más? Maestra. Sí, maestra. ¿Se escucha? Sí. Teniendo en cuenta que el teatro es una herramienta muy valiosa para la reconstrucción, la reconciliación, ¿cuál fue la razón que no los dejó conectar plenamente? Según lo que escuché, hicieron varias conexiones artísticas, pero la del teatro quedó un poco, ¿cierto? ¿Cuál fue la razón que no los dejó, digamos, conectar plenamente el teatro en el proceso? En este caso en particular tuvo que ver con que del núcleo inicial de profesionales, los profesionales que habían eran artistas plásticos y bueno, gente vinculada a la música, y después iba a ser en una segunda instancia, que bueno, todavía está en proceso, la cuestión más de sumar otras disciplinas.
que en el caso de, bueno, acá de la provincia de Tucumán, toda la cuestión del teatro es muy importante. Bueno, de hecho, no sé si conocen, en todo lo que es Argentina se generó un espacio que se llama Teatro por la Identidad, que justamente lo que hizo, bueno, surgió inicialmente de un agrupamiento político que era HIJOS, que HIJOS es una organización que surge justamente de los miles de hijos de desaparecidos que empezaban justamente a reclamar y a intentar a recuperar esa historia de qué había pasado con sus padres que seguían hasta el día de hoy desaparecidos. Bueno, a partir de eso, que tiene su expresión más fuerte en la década de los 90, surge todo un colectivo de teatro que empieza a partir del arte a recuperar estas historias y a generar propuestas escénicas que tenían eje en las historias de los desaparecidos. Y ya son más de 20 años de Teatro por la Identidad, que fue, o sea, que sigue siendo una propuesta muy fuerte acá en Argentina, y de hecho, bueno, ahora con los límites de la cuarentena, pero todos los años se hace un festival del Teatro por la Identidad, donde desde distintas provincias, bueno, van generando propuestas y contando nuevas historias, incluso actores muy renombrados o muy conocidos de Argentina participaron de distintas jornadas de Teatro por la Identidad. Y eso también, Teatro por la Identidad, se fue extendiendo a otras disciplinas. Por ejemplo, está Historietas por la Identidad, bueno, los artistas plásticos y demás, o sea, toda la cuestión de la vinculación de las artes con estas temáticas es muy fuerte y tiene un peso muy grande. En mi provincia, Teatro por la Identidad tiene un peso grande, pero bueno, también tenía sus límites que todavía no está generando mucho alrededor de las historias más locales, sino por ahí haciendo la reproducción de historias que se tomaron en Buenos Aires y, bueno, reproducir. O sea, los límites que está teniendo, pero es un proceso que se va dando, que tiene bastante peso acá en este país. Gracias. Listo, ¿alguien más quiere aportar su pregunta, su inquietud, su duda? Chicos, chicas. Ahora sí me oyen. Profe, yo. Estoy tratando de aprender. Bueno, Ajá. pregunta, buenos días. Buenos días. Buenas. Pues que si tuvieras la oportunidad de plantear digamos, este proyecto, esta investigación acá en Colombia, digamos como en los lugares más vulnerables, ¿cómo crees que reaccionaría la población? Y si tendrías que replantear, digamos, como el proceso que hiciste, digamos, en Argentina, o seguirías con los mismos puntos, digamos, sabiendo que se cambia de población. Bien. Sin duda, para mí, trabajar con cada población y cada proceso histórico tiene un desafío distinto, entonces no utilizaría los mismos puntos, pero sí me parece que un punto anteriormente, un punto de entrada muy importante es, bueno, primero, el nexo con la población, justamente. Entonces, es una actividad ahí que diría más bien antropológica, de ver cuáles son las inquietudes, cuál es la historia, cuál es la trayectoria histórica que tiene esa población, cuál es justamente el impacto que haya tenido, bueno, la situación de conflicto que se esté analizando, ya sea, bueno, en el caso colombiano, bueno, ustedes lo conocen más, bueno, están todas las series de lo que han sido los eventos de masacre, pero también está el proceso del desplazamiento forzado, o sea, hay toda una serie de temáticas para mí ajustar qué población y qué trabajo se va a hacer, tiene que ver con, primero, indagar cuál es la trayectoria histórica de ese poblado y cuáles son los intereses que pueda tener la población. Que muchas veces los intereses pueden ser contrapuestos a lo que uno quiera. Mucho, en este caso, por ejemplo, yo les comentaba que al inicio encontré algunos nexos con los cuales empezar a tratar el tema, pero no es que sea toda la población que quiere hablar sobre el tema, o sea, sigue siendo un sector reducido
bueno, es bastante impulsor y bastante activo, pero sigue siendo un sector bastante reducido. Entonces, primero eso, ver cuáles son los intereses y también ser muy franco, decir, bueno, cuáles son los intereses propios que uno tiene en la investigación. Y ahí empezar un proceso que es casi como una negociación, pero de ver, bueno, cómo avanzar en la investigación y ir haciendo ese vínculo con la población, que para mí en eso justamente la cuestión artística es muy importante, porque por ahí son formas de ir acercándose a la temática desde otro lugar, que por ahí amenizan tratar estas temáticas, estas situaciones. Entonces, bueno, me parece que empezaría por esa cuestión más de vincular con la población y tener una escucha de qué es lo que esa comunidad quiere y puede también contar. Porque en muchos casos también la cuestión de qué se puede reconstruir histórico es todo un proceso lento, o sea, un proceso lento, no es que a la primera, no sé, a la primera parte del proceso de investigación uno va a recopilar toda la información, no, es un proceso que lleva su tiempo, que lleva mucha confianza y mucha vinculación con las personas, digamos, con también sus trayectorias de vida. Muchas gracias, Constanza. Una pregunta que me asalta también es saber si los artistas están vinculados desde el principio en la formulación de la investigación o si llegan en una etapa mucho después de que ya está formulada. En el caso que también se fue dando, bueno, se fue dando en algún punto, o sea, no fue tan planificado. Hubo una primera instancia de la investigación que bueno, sí fue más histórica, o sea, yo iniciando ese proceso de investigación, pero que después justamente confluyó ese inicio de lo que yo había empezado a conocer y a indagar, confluyó con este grupo de artistas que querían iniciar un trabajo en la localidad. Entonces fue como que en realidad toda la primera parte de la investigación sentó una base para poder a partir de ahí anclar todos los proyectos más artísticos. O sea, ya había una base de conocer la población, conocer algo de la historia de la población, lo cual eso permitió que se pudiera hacer un nexo, bueno, un nexo más, no sé si más fluido que si se hubiera iniciado desde cero. Listo, muchísimas gracias. ¿Algún estudiante tiene una pregunta en ese momento, una observación, una sensación, algo que quiera compartir? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, te estamos escuchando. Okay. Mi pregunta es, o sea, digamos que en el caso de un cierre, por así decirlo, por parte de la población con la que pues estemos trabajando, ¿qué otro tipo de herramientas o entradas alternativas se podrían utilizar como para llegar al mismo fin? O sea, digamos que en el caso que tú contabas no sirvió el teatro o no conectaban bien con el teatro, digamos que en la parte artística no se sientan como en su zona de confort. ¿Qué otro tipo de herramientas podrían funcionar para ese mismo fin? Sí. Bueno, en el caso o sea, de lo que fue el proceso de investigación que yo realicé, fue también buscar por ahí cuáles son los nexos de la trayectoria histórica, o sea, cuál es el punto de la trayectoria histórica de esa comunidad, que sea un punto más hablado o más de reivindicación misma de la comunidad. Como para darles un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar, no se hablaba mucho de la década del 70, ni de lo que había sido la dictadura, pero la gente quería hablar, por ejemplo, de lo que había sido la historia del ingenio. Entonces, en eso voy de buscar esos puntos de donde la gente por así decirlo, como un orgullo o algo que sí querer contar
como una cuestión identitaria propia de esa población, y a partir de eso ir hilando con un proceso histórico más general. En el caso de los comentaba, yo decía, bueno, en su primer momento empecé trabajando con, bueno, cuéntenme cómo había sido la historia del ingenio, cómo era la vida de los trabajadores, y bueno, eso fue llevando a contarme, bueno, cómo había sido el impacto de la dictadura sobre los trabajadores, sobre la familia de los trabajadores, y a partir de eso se fue haciendo un recorrido que permitía poder llegar a tocar el tema que yo quería abordar. Para mí ese es un punto que me parece que es como una vía de entrada a poder abordar estos temas, que es primero agarrar esas cuestiones que la comunidad la tiene como una cuestión identitaria, como de orgullo, o sea, decir, bueno, yo quiero contar esto. Bueno, ver cómo es el desarrollo histórico de ese proceso para después poder decir, bueno, ¿en qué momento, qué sucede? ¿Qué pasó que se quebró eso que es reconocido como comunidad? Y generalmente tienen que ver con estas situaciones de violencia, entonces a partir de ahí se puede empezar a reconstruir, bueno, la otra parte y la otra parte de la historia que es más difícil hablarla. Muchas gracias, Constanza. ¿Una pregunta más hay por ahí? ¿Alguien va a hacer una pregunta más? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, ahora... No, ya no te estamos escuchando. Tienes que hablar más fuerte. Ahora sí, aquí. Sí, ¿puedes proyectar un poco más? ¿Qué me recomendarías tú a la hora de trabajar en un proyecto, digamos, con una población que ha sido víctima del conflicto armado, pero no desde el rol de víctima como tal, sino desde el rol de combatientes y excombatientes? Bien. Bueno, yo les comentaba ahí en un inicio, en el caso que yo abordo, bueno, también hay una historia muy fuerte que es muy poco contada, que es la historia de la guerrilla. Y que en general, cuando uno llega a la población, es una historia como que no se quiere hablar, o sea, no se quiere ni siquiera mencionar que existió eso, y es como una historia donde mucha de la población tuvo vinculación, muchos fueron parte. Entonces, en mi proceso también fue una parte reconstruir justamente cómo había sido la llegada, en este caso, bueno, en la implantación de la guerrilla rural en estas inmediaciones, y cómo se fue dando ese nexo con la población para después finalmente, bueno, captar militantes para la organización. Y en ese proceso justamente fue dándose que también tuve distintos relatos y pude hacer entrevistas a exguerrilleros, pero tenían que ver con eso, o sea, de vuelta, empezar por alguna cuestión identitaria fuerte de la población en la comunidad, y a partir de eso ir llevando o ir viendo cómo hacer el nexo para abordar esas temáticas tan complejas que en general no quieren hablar. Porque bueno, claramente en todo lo que son las poblaciones que tuvieron el impacto de la guerrilla rural y demás, las situaciones de violencia es algo que está a la vista de todos y demás. Entonces, bueno, es algo que en el proceso va saliendo. No es algo que inmediatamente lo hablen, pero cuando uno empieza a hacer esa vinculación con la comunidad, de que vayan contando cómo fue el desarrollo, bueno, de la historia misma, cuáles fueron los hitos del pueblo, hay cuestiones que van saliendo. O sea, historias que se van contando. Por más que no quisieran, siempre en algún punto de confianza
terminan relatando esas historias porque son parte fuerte de los poblados. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en este pueblo que yo trabajo, la guerrilla asesinó a 2 policías. Bueno, se hizo todo una acción donde tomaron la comisaría y finalmente se asesinan a 2 policías. Y si bien la gente no quisiera hablar sobre el tema, este día está tan recordado que siempre en algún punto sale. De alguna forma la gente lo relata. Y para mí justamente poder trabajar con las disciplinas artísticas, con las distintas, para mí el teatro tiene mucho potencial en eso, hace que justamente mucho más estas historias que no se quieran contar de alguna forma salgan a la luz. Ya sea por una cuestión, no sé, de narración de una historia, de contarlo, o de ver cómo se lo cuenta, pero van saliendo. Por eso para mí la llegada y la vinculación con las distintas disciplinas artísticas hace que tienen mucho potencial para poder indagar estas problemáticas.